Bienvenidos muchachas y muchachos aquí analizando primera vez Legends of Runeterra. Bueno, les diré algo, este es mi primer video que he querido hacer vídeos de Legends of Runeterra anteriormente, pero esta vez sí o sí lo voy a hacer por motivos que anteriormente el meta no era diferente y no quería traer como, entre comillas, los mismos mazos. Pero bueno, esta vez sí o sí le voy a traer mazos, análisis, etc, etc, etc. Y lo mejor es que vamos a analizar las cartas de Churima. Como pueden ver, tenemos una nueva palabra clave, cuenta atrás, que es, como se llama, es una cuenta atrás, que cada turno se reduce en 1 y cuando llega a 0 muere eh, muere ese objeto o muere esa carta, mejor dicho, y se activa su efecto. Esto es un hito del primer hito de Churima coste 1 y es épica. Que el comienzo de tu ronda roba una carta de esta misma. Roba una copia de este mismo hito. Pero tiene una condición. Que debe tener todas tus cartas que sean de Churima. Y aquí tengo un problema. Más adelante les diré. Tengo 3 problemas en general con este primer kit o set de cartas de Churima. Que puede perjudicar en el meta, en el juego. Y nada más que eso. Bueno, tiene una cuenta atrás de 25 turnos, o sea, son 25 turnos y cuando se queda 0 se restaura el disco solar. Para acelerar esto, puedes hacer esta condición con un aliado ascendido, que es Renekton, ya todos lo vieron. Sube de nivel, avanzó de run. Bastante simple, sencillo, fácil. Vemos la parte de Renekton. Cuando el disco solar se restaura, roba un ascendido, o sea, roba un campeón ascendido o un ascendido que es Renekton. Por ejemplo, si tenemos otro Renekton, nos va a robar un Renekton inmediatamente. Bastante bueno tener un campeón en la mano. Y si tu campeón es de nivel 2, pasa automáticamente a nivel 3. Y el nivel 3 es bastante épico, no puedo negarlo, es bastante... esa es tu condición de victoria. Nada más. Un poro, como siempre sacan poros. Ojalá que hagan un arquetipo de poros nuevos, o se hagan más poros. Porque este poro es bastante bueno, no lo puedo negar. Por el arquetipo de poros. Ah, por cierto. Sí, ya dije que es épico. Es un poro 1-1, es común. ¿Ya? Al comienzo de tu ronda, si ya has conseguido un campeón que sube de nivel, me transformo en un poro eminente. El poro eminente es 1-2-2. Bastante bueno. Y tengo tres palabras clave aleatorias. Bastante bueno, no lo puedo negar. Es muy bueno. Muy buena carta. Por el arquetipo de poros es bastante buena. Por ejemplo, si tienes un Brown, ya está evolucionado, y el poro 1-1 que te invoca un poro aleatorio de cualquier región, te sale justo esto, es Dios. Y si estás bufeado por las galletitas de poro, bastante bueno. Con las 3 claves. Bastante bueno. Pasando por la otra tanga de cartas, está el 3 de maná, un 3-4 común. Ya, bastante bueno por estadística. Lo que hace es que cuando invoca tiene el disco solar en terreno y avanza 2 rondas. O sea, avanza su cuenta.
nada más. Sí. Esto yo lo serviría más para defensa. ¿Por qué para defensa? Después les explico porque ese es uno de los problemas que tiene Churima, por lo que estoy viendo. Y en mi opinión. 4 de maná, un 3-2 común. Va a tener sí o sí alianzas y vamos a hacer de puro Churima. Si es que este arquetipo, o sea, si es que hacemos este arquetipo de puro Churima, robo el campeón y doy más 2 más 2. Bastante bueno y combinado con el campeón mejora mucho. Mejora. 3 de mana, 1-6, bastante para defender. Es un muro. Es rara. Al comienzo de tu ronda, subo de nivel. Cuando has subido de nivel a un campeón, ya. Al Renekton, tus campeones y tu Nexus se curando. Bastante bueno porque contra un agro vas a tener un tanque y va a curar el campeón y después tu Nexus. Bastante bueno. Bastante bueno. 4 de mana, un 3-4. No me gustó mucho, siendo sincero. Y de versión épica. No me gusta. Y tampoco esto. Porque esta carta, o sea, lo que hace es que cuando sube de nivel a un campeón le doy a los aliados más 2 de daño. ¿Para qué me sirve más 2 de daño? Sí, puedo darle esto, va a ser un 3-6, bueno. Pero, siendo sincero, no creo que vea esta carta en competitivo. No lo creo. No creo. Esto también lo dudo. Esto sí o sí yo creo lo va a ver. Esto obviamente que va a ver. Y esto no. Y esta carta también es más. 7 de maná, una épica. Avanzó todos los aliados ascendidos de nivel 1 suben de nivel. ¿No? Si no hay subido de nivel Renekton, con esto lo voy a subir de nivel 2. Y esto perfectamente. No me gusta, voy a gastar 7 semanas por subir de nivel a algo, pero bueno, no se va a ver esta carta, no. Bueno, y René, ¿qué es lo que tiene de bueno? Perdón. Es un 4-4, tiene a Abrumar bastante bueno. Tiene una condición que cuando un desafía a un enemigo, gracias a contendiente, consigo más 2. O sea, va a ser un 6-5. Un 6-5. Bastante bueno. Y para subir de nivel influyes 12 de daño. O sea, si tú haces esto 2 veces, o sea, la tercera ronda, si vos decís 2 veces en la tercera ronda de ataque, o sea, en el turno 3 de ataque, porque la segunda ya lo tenía evolucionado. Bastante fácil, muy fácil de evolucionar. No, bueno, y hay otras cartas que te dan daño, poder, etc. Perdón. Cuando se evoluciona es un 5-5, bastante bueno, tiene Abrumán igual. Y cuando ataca es mejor que Sejuani ahora mismo, porque cuando ataca consigue 3+3 esta ronda. Bastante bueno. Porque Sejuani va a Sejuani. Sí, Chivana consigue más 2+2. Cuando esté evolucionado, creo, es que no me acuerdo mucho. Sí, cuando está evolucionado obtiene más 2+2. Y cuando está a nivel 1 obtiene más 1+1 cuando ataca. Bueno. Hizo otra condición de evolucionar, tienes que restaurar el disco solar, que está entero. Cuando se restaura es un 10-10. Tiene Abruman, es 4 de mana, ojo con eso. Y también cuando bloquea o ataca inflige 2 de daño a todos los enemigos y al nexo. Bastante crazy esta carta. Bastante crazy este campeón. Porque tenía 12 de daño.
si atacáis, si atacas, sí, pues si atacas. Y si tú defiendes, vaya a defender, pero igual vaya a influir toda la mesa del rival, 2 daños. Y el nexo igual, bastante bueno. Esta es tu condición de victoria. Esto te da la victoria. Por lo que estamos viendo en este arquetipo. ¿Cuál es el problema? Es fácil de matar. Es muy fácil de matar. Un silencio. ¿Qué más? Un venganza, etc. Es que yo no estoy viendo forma de salvar a Renekton. No estoy viendo forma de salvarlo. Si estamos haciendo un arquetipo de solamente de Churima, no lo puedo salvar. Y esta es tu condición de victoria. ¿Cuál es mi otro problema? Es su vida. Es fácil de tragarle. El enemigo tiene un bufo, lo bufea y lo mata. Sí. ¿Cuál es mi teoría? Esto sería muy buena idea. Porque es un +2/+2. O sea, va a ser un 6/6. Un 4 o un 6/6. Y más esto sería un 8/7. Bastante bueno. Bastante bueno. ¿Sí? Para salvarlo un poco por la vida, porque es muy bajita la vida. No me gusta. No me gusta esa parte. Y ya que estamos con las críticas, esto tampoco no me gusta. Si te matan el hito o te lo destruyen, tienes que empezar todo de nuevo. No me gusta. No me gusta. Para evolucionar hasta el nivel 3. No me gusta, viejo. Exactamente no me gusta. Pero bueno. El hechizo de Renekton es perdón, es ráfaga, capaz que es común, porque no dice. Este hechizo ya de por sí, si tú tienes las 3 copias, que no sea solamente de Renekton, es bastante buena y encima ayuda a evolucionar. Porque le da +2 de daño. O sea, qué estupidez. Si tenemos combinamos esto y con esto ya es como bastante fácil de evolucionar. Y le da vulnerable a un enemigo en esta ronda. Esto sí se va a ocupar sí o sí en las 3 copias. Esto también lo digo. Porque esto combina con otra carta. Esta carta te sirve para defender. No puede ser para atacar, sí, pero puede ser mejor para defender. Porque le da -2 de daño a todos los enemigos en esta ronda. Si es que mataste a un aliado o si es que destruiste una gema de mana. Y yo prefiero destruirme la gema de mana por la combinación que tiene. Ahora mismo estos hechizos, para mí, el mejor set. Pero todos estos hechizos sí se van a ocupar. Yo ya lo veo que se van a ocupar. Son muy buenas. Las 3 son muy buenas. Uno de maná como concentración. Concentración, lo que escuché era como que se podía ocupar en ataque, algo así. No caché muy bien ese tema. Pero bueno, ahí después les diré que sirve de concentración. Uno de maná concede -2 puntos de daño y vulnerable a un enemigo de esta ronda. Para que Renekton los mate y evolucione. Bastante bueno. Esta carta es como un silencio. Ya de por sí. 3 de maná, ráfaga, concede -4 a un enemigo y encima desactiva sus palabras clave en el combate y en esta ronda. Y es común. Bastante bueno. Es como un silencio, pero peor, pero igual es muy bueno. Desactiva las palabras clave. Le dan -4. Es doloroso. Bastante. Y esta es la combinación que yo les dije anteriormente de la... ¿cómo se llama? De la gema de maná. Porque por 2 de maná es épica.
Es un hechizo lento, sí, puede ser un hechizo lento, es basura, bla bla bla, pero es muy bueno por el costo. Le concede menos 4 de daño a un adepto en esta ronda, ya. Bastante prefiero esto. Pero si tienes menos gema de mana que tu rival, esta muere en su lugar. Bastante bueno. Bastante bueno. Muy bueno. No lo puedo negar. 2 de mana. Puede matar a algo. Por 2 de mana. Bastante bueno. Las 3 copas yo sí sé uno. Y la última carta. 7 de mana, un 6-6 épica. Bueno, esta yo les diré ahora mismo que esto no sé si se va a ver. No me convence. Tiene temible. Cuando ataca concede menos 3, menos 2 daño a los enemigos en esta ronda. Bueno, pero no sé si se va a ver, siendo sincero. Debe estar en el late. En el late solamente. Bueno. Una manera 3-1 común. Nada más que eso. Esto lo seré para puro defender. Porque otra condición no me gusta esto. Porque tener muy poca vida. Si con muy poca vida. No hay una manera de defender. Porque este set de cartas o este arquetipo es bastante late, no early. En el early, con un traumazo agresivo como Jinx Draven, no va a joder mucho. No va a joder bastante eso. Hasta que Renekton evolucione y tu condición de victoria, vamos a sufrir bastante. No lo puedo negar. Yo voy a ocupar de defensa y estándar. Y este también es aceptable, se puede ocupar. 4 de mana, un 5-3, al cual le doy menos 1 punto de daño a un enemigo y le da vulnerable al enemigo. Bastante bueno. Me gusta. Bastante bueno. Me gusta bastante. Vamos a jugar. Y bueno, no me gustaron por el todo. No me gustó por la vida. Esta es tu condición de vida. Tiene muchas condiciones este arquetipo, la verdad. No falta ver claramente cartas. Tengo mis dudas si los ascendidos solamente son los campeones o algunos esbirros. Ojalá que algunos esbirros para ver qué onda. Y bueno, eso cabros. Ojalá que les haya gustado mi análisis, porque al final, bueno, el Renekton es bastante bueno. Pero ya les dije, no me gusta su